Hola y bienvenido a tu canal ADEXTV. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo activar la función de regalo en Instagram para que tus seguidores te puedan enviar un regalito y así obtener algunas ganancias. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Bueno, una vez estemos aquí en Instagram, nos vamos a ir aquí al panel para profesionales. Si tú no sabes cómo hacer para que te aparezca el panel, desde ya te digo que tienes que cambiar tu cuenta personal, ponerla a una cuenta de empresa o a una cuenta de creador de contenido, ¿vale? Una vez hayas hecho eso, pues te tiene que aparecer aquí el botón, le das aquí y aquí estamos viendo ya el apartado que nos interesa, ¿vale? Donde nos pone que finalicemos la configuración para poder recibir regalos por nuestros Reels, ¿vale? Entonces vamos a darle ahí y aquí tenemos que configurar la cuenta de pago. Nos dice que pongamos nuestro nombre legal tal y como aparece en nuestro documento de identidad, igual tus apellidos, tu fecha de nacimiento y el país. Una vez tengas completado toda la información, le das a siguiente. Y aquí nos dice que introduzcamos la información de la empresa. Esto es básicamente para que ellos tengan información de cara a una declaración de impuestos, ¿vale? Seleccionas el país y el tipo de empresa. En mi caso voy a estar eligiendo propietario único ya que no tengo una empresa establecida como tal. Sencillamente soy yo un creador de contenido, ¿vale? Le damos a siguiente. Y aquí vas a terminar de introducir la información que ellos necesitan. Vamos un poco para la parte de abajo, ¿vale? Aquí vas a poner la dirección principal, la ciudad, el estado, provincia, código postal, teléfono, número de identificación fiscal, que esto vendría siendo tu DNI, ¿vale? Si eres español, y si no, tu documento nacional de identidad, dirección de correo electrónico y vamos a darle a y lo vamos a completar ahora mismo. Marcamos este tick donde nos dice bajo pena de perjuicio declaro que el número de identificación fiscal introducido es correcto. Lo marcamos y le damos a siguiente. Aquí tenemos que elegir cómo queremos recibir los pagos, ya sea por cuenta bancaria o a PayPal. Eliges tú lo que mejor te convenga. Yo voy a elegir cuenta bancaria. Ponemos nuestro IBAN y le damos a vincular método de pago. Aquí nos vuelve a pedir que añadamos nuestra información fiscal. Pues vamos a tener que añadirlo. La verdad que son bastante pesaditos con este tema, pero bueno, es lo que nos está pidiendo para poder recibir regalos virtuales de nuestros seguidores en nuestros Reels. Así que vamos a darle a añadir información fiscal. Aquí nos ha aparecido esto donde nos dice que Tax quiere recibir la siguiente información sobre mi cuenta, ¿vale? Es obligatorio, sencillamente tenemos que darle a permitir. Y aquí nos hace una serie de preguntas, ¿vale? Está en inglés, directamente se ha puesto en ese idioma, donde tenemos que responder. Por ejemplo, la primera pregunta ya viene marcada por defecto. Aquí nos está preguntando si somos residentes de los Estados Unidos, ¿vale? O tenemos la Green Card. En mi caso, pues no, vivo en España, así que no me hace falta. Seguimos con la siguiente y nos dice si estamos actuando como intermediario o otra persona que va a recibir los pagos en nombre pues de alguien. Vamos a poner que no, le damos a siguiente. Y aquí en este campo nos está pidiendo que pongamos el país de residencia. Vamos a poner España. Vamos hasta abajo y le damos a siguiente. Aquí nos pide que volvamos a introducir nuestra dirección, aunque hay algunos campos que ya vienen marcados. Sencillamente vas a revisar que todo esté bien y le vas a dar a siguiente. Aquí lo que nos aparece es una dirección al cual vamos a recibir las cartas o los correos que nos mande, ¿vale? Aquí te va a aparecer tu dirección, lo vuelves a revisar que todo esté bien y le das a siguiente. Aquí en esta parte nos está preguntando que nuestros servicios ¿dónde van a ser realizados? 0% de los servicios serán físicamente realizados dentro de los Estados Unidos, el 100% va a ser dentro de los Estados Unidos o los servicios van a ser dentro y fuera de los Estados Unidos. Aquí en mi caso, repito, vamos a seleccionar la primera opción, que sería el 0% de los servicios serán realizados dentro de los Estados Unidos porque yo no vivo ahí. Le damos a siguiente y aquí tenemos el consentimiento y la firma, ¿vale? Vamos hasta abajo. Aquí en este campo vamos a firmar con nuestro nombre completo y tenemos que marcar esta casilla y le damos al botón de siguiente. Perfecto, y aquí tenemos que revisar y enviar esta información sobre los taxes, ¿vale? Que serían los impuestos y demás. Está en inglés. Si quieres te lo lees y si no le das a continuar porque no te queda de otra. Le damos aquí donde pone enviar solicitud. Y aquí ya nos dice que la información sobre nuestros impuestos está actualizado. Aquí te va a aparecer tu información. Aquí también tenemos un PDF que si quieres lo ves. Y vamos hasta abajo y le das al botón de Done. Y listo, a partir de este momento ya podemos recibir regalos virtuales de nuestra audiencia a través de los Reels, obviamente. Y vamos a comprobarlo, a ver. Le damos al botón de Done. Y aquí ya vemos que el estado pues cumple los requisitos. Vamos a poder permitir regalos en Reels. Aquí nos aparecería los ingresos aproximados.
Como veis, recién lo he activado, tengo $0. Vamos a comprobar que me aparece ahora sí. Por cierto, también me podéis seguir en mi Instagram, que por ahí subo vídeos, subo reels, subo actualizaciones sobre aplicaciones y demás. Vamos a comprobar que aparece para enviar regalo. Y como veis, aquí ya nos está apareciendo la función de enviar regalo. Yo estoy desde otra cuenta para comprobar de que ya podemos enviar regalos a mi cuenta de Instagram, ¿vale? Y si le damos ahí, vamos a ver qué pasa. Vale, pues aquí podrías enviar diferentes tipos de regalos, 10 estrellas, 50, 100, 200, 300. Así que de esta forma vas a poder apoyarme. Si te ha gustado este vídeo, te ha servido, por favor compártelo con tus amigos, la información se comparte. Sígueme por Instagram también para que estés atento a todos los vídeos. Y conmigo será hasta el próximo tutorial. Goodbye. Soy de acero, certero, corazón de hielo. No lo intentes derretir. Ella me tiene en su pensamiento.